lo está. Tú lo pediste. ¡Oh! Ella esta noche, en vez de darme al primer Grand Slam Champion en la historia de esta compañía una oportunidad de clasificar para la cámara de eliminación, no me dan nada, absolutamente nada. Yo exijo ser tratado con respeto. Y hasta que yo reciba combates que merezcan mi poder de estrellado, no me voy de aquí. Miss, entendemos. Estás molesto, siempre estás molesto y contrariado. ¿Quieres una oportunidad? Siempre quieres una oportunidad. Pero afortunadamente para ti esta noche hay un tipo que ha estado tocándome la puerta toda la noche buscando esa misma oportunidad. Damas y caballeros, por favor, denle la bienvenida al más reciente miembro del elenco de Monday Night Raw. Su nombre es Rick Boogs. Para enfrentarlo al Miz, un 2 veces Grand Slam Champion. Por favor, parece un troglodita. ¿Qué le pasa a este haciendo hombre? solo de batería. Dale tu tomate con la zurda. Ay, Dale con la zurda. por favor. Túmbale los bigotes de un puño. Estoy vestido de traje. No está en un traje, Dios mío, está en un traje. Señor juez, ¿a dónde? Le va a romper la ropa. Y después Maris no lo va a dejar entrar en casa. Mira cómo... ¡No! ¡El zapato salió volando! Zapato de suela roja. Zapato de suela roja. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Suplex cruzado. Pobre Miz. Pobre Lo Miz. están llevando a la feria para que se divierta. No puede ser. También ataviado que llegó. ¿Pero de dónde sale tanta fuerza este hombre? Pobre Bueno, Miz. de todos esos Ay, Dios músculos mío, que tiene. contra lona. Mira, y no voy a contar. Y no voy a contar. Y no voy a contar. Increíble. Deberían sacarlas de aquí. ¡Oh! ¡Rompe caras con rodillas! Vamos, otra vez puedes hacerlo. Y no, pero va a seguir. Oye, le dio un golpe a Bailey que no le estaba haciendo nada. Ah, no le estaba haciendo Vamos, nada. ya va. así Espera, no. 1, y 2, y 3. Y por 3. Abre como el año pasado para llegar a WrestleMania. No hay pisotón, otra vez el todo tobillo. Lo tiene medidísimo, papá. Lo había estudiado a la perfección. Y quitándole el arma a Seth freaking Rollins. ¡No! ¡Se le va de frente! Rollins, sin embargo, la delantera. ¡Con pedigrí! ¡Dios mío! Le costó, sobre todo con la rodilla dañada ya. Una llanta bajita. Puede ser todo. 1, y 2, y 3. Pero bravo por Gable. Fueran aire. Busca impacto. ¡Oh! Buscaba el Famouser. Hacer famoso aquí a él mismo. ¡Qué bombazo! Buscaba el Famouser y lo va a preparar para el tsunami. ¡Oh, Santa Mayuya, protege a tu hijo! Lo va a preparar para el tsunami. Agárrense sus casas. Agárrense sus casas que va a temblar el televisor. ¡Tembló el televisor! Y la victoria se acerca. 1, y 2, y 3 para Reed. Se les acaba de subir la gata a la batea. Lo normal que pasa aquí en WWE es que Charlotte Flair está en la cima. Pero yo soy la que irrumpe con eso. No me gustan las cosas que fluyen de forma natural. No me gustan las fórmulas normales y no me gustan las cosas grandes o sobrevaloradas o exageradas. Así que Charlotte, te aconsejo que disfrutes toda la pleitesía que te rinden como reina. Porque eso va a cambiar, porque van a elevarse para Rhea Ripley. En WrestleMania, yo te voy a poner a ti en tu lugar. Charlotte Flair, te escojo a ti. Míralo, se va a lanzar. ¡Topetazo macabro por entre las cuerdas para castigar feamente a Baron Corbin! ¡No! Se molestó. ¡Qué iracundo! El dios de la lucha. ¿Qué es esto? ¡Un hacha! Pero no, defiéndelo. Pero defienda a alguien.
bien. Oye, y ese sombrero es carísimo. Cody. Dicho sea de paso. Dios mío. No te descuides, Baron Corbin. No te descuides. No, venía otra vez con la lanza. Esta vez no le va a funcionar. Oh, buscabas. Se escapó. Dios mío. En el final de los días. 1 y 2 y 3 con paquetico engañoso. Cuando en el final de los días lo que venía. Aquí está el ganador, Johnny. Si pudiera regresar en el tiempo, si pudiera hablar con el yo de 19 años, si pudiera escribirle una carta, ¿qué le diría? ¿Qué le escribiría? Bueno, le diría, no creo que va a pasar de esa manera, jefe. Le diría que una noche en Londres te van a dar un bofetón tan grande en televisión en vivo que te van a flaquear las rodillas. Le diría, vas a hacer dashing Cody Rhodes y vas a dar técnicas de cómo acicalarse. Le diría, vas a ganar el campeonato intercontinental y vas a restaurarlo a su gloria antigua, clásica. Le diría, vas a pintarte la cara y te vas a convertir en algo menos de lo que eres, que el triunfo se convertiría en tragedia y que esa tragedia en triunfo una y otra vez, que la mujer que está fuera del ring, que está diciendo los nombres de todas las personas toda la noche, se convierte en tu esposa. Le diría, ¿acaso que vas a perder un mejor amigo de 295 libras, pero que vas a ganar uno de 6 libras que tiene los mismos ojos? Le diría que vas a estar en fuego en algún momento, que vas a sangrar por el mundo entero. Le diría que en el 2015 vas a hacer lo que todo el mundo te dice que no hagas. Te vas de excursión y parte de esa excursión es enfocarte completamente en la salud de la industria y terminar rechazando la mía propia. Le diría que el 28 de enero del 2023 en Royal Rumble tú sobrepasarás a 29 otras superestrellas y tú obtienes tu boleto de entrada. Tú obtienes tu boleto de entrada, el primero de tu familia en conseguir este boleto de entrada para ir a las luchas más brillantes en el escenario más malditamente grande de todos, WrestleMania. Se olvidó del altruismo para pensar en él. Me parece maravilloso. Finalmente lo hizo y por eso está aquí como ganador de Royal Rumble. Camino a Mania. Cody Mania. Guys, Oigan, truth be told, a decir verdad, I wouldn't tell him yo no le diría a ese joven, yo nada, no le diría nada, no le diría cosa alguna, porque cada pequeño pedazo de este camino desgarrado, cada astilla en esta escalera de ascenso, todo esto ha valido la pena. Por tu salud. Si sobrevives la cámara de la eliminación. ¿Mi salud? ¿Mi salud? Sí, por tu salud. MVP es alguien a quien le importa mi salud. Un poquito. Ah, sí, ¿te importa? Bueno, pues tú deberías estar preocupado por la tuya, tu salud. Y lo que es más importante, deberías estar preocupado por Bobby Lashley y su salud. Porque todo el mundo en esta arena lo sabe muy bien, que Bobby Lashley es tu boletito para comprar comida. Y ese boletito está a punto de ser masticado por Brock Lesnar. ¡Oh! Eso es lo malo de nombrarlo tanto. Que lo llama y lo llama y lo llama y lo llama. Ni a Beetlejuice hay que mencionarlo tantas veces. ¿Tú sabes cuántas veces dijeron su nombre? Ay. Ahora, ¿esto será todo fríamente calculado por MVP o esto es casualidad de la vida? Así es, Bobby. Escucha a tu papacito. ¡Oh, Dios mío! Atacando de esa manera el campeón de los Estados Unidos en televisión en vivo. Escucha a tu papá. No. Ay, No. Dios mío, lo enganchó de frente directamente para que reciba en el rostro. Que tiene que defender el título dentro de la cámara de la eliminación en un par de semanitas. Bueno, yo no sé si estaba invitado al VIP Lounge, pero se acaba de adueñar del VIP Lounge. Bobby Lashley se acaba de abrir el camino. No te pares, campeón. ¿Lo está ayudando o lo está? Tú lo pediste. ¡Oh! ¡Lo saca ese chupó MVP! Lo que sea que está pasando aquí, esto que alguna vez fue amistad o algo, esta animosidad, esta amargura que tienes contra mí, esto empezó hace 10 años en NXT en Orlando. Así que, ¿qué dices? Que la semana que viene en Orlando le pongamos fin a esto donde comenzó y tú me das ese combate de jaula de acero de una vez y por todas. What are you, stupid, Becky?
Oh, ¿eres estúpida, Becky? Claro que no. No hay oportunidad de que eso suceda. Yo pensé que dirías eso. Espera, vengo ahora. Se va a buscar más excusas. Otra excusa. ¿Para dónde va? Va a buscar otra razón por la que ella piensa que es mejor que yo. Vamos, Bex. No tengo tiempo para esto. Oye, Tengo que irme de golpes. esta porquería de ciudad. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Pero qué está haciendo? Si Dakota estaba lastimada ya. Ay, 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 ay. ¡Qué feo! Bueno, ¿qué vas a decir, Bailey? ¿Qué va a pasar? No, tranquila, el hombre está hablando, cállate. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Bailey? ¿Qué va a hacer? No, la pierna no. Ay, La pierna no. Y no digo que no la entiendo, pero ¿qué vas a decir? ¿Sí o no? A ver. Está bien. Acepto. Puedes tener tu combate. Baja la silla. Muy bien, gracias. Sonriente y tranquila. Y ahora la semana que viene puedes traer a tus amiguitas contigo, pero tal vez quieras ir a ver cómo está Io allá atrás ahora. Lo Ahí sabemos. está. Ahí. ¿Qué? ¿Para dónde va? ¿Qué mira? Ay, si el día del juicio tiene problemas. Dios mío, pero él sigue aquí, no se fue. Sigue aquí. Primero Damian Priest salió volando, que lo necesitamos. Porque quiere entrar a la cámara de la eliminación. Cuidado, la cámara de eliminación, la cámara del Pácata. Que ha sido como tu Guácata. sobrino, Está aquí, eso no se fue. Esto no va a terminar nunca, ¿sabes? Mira, después de lo que le hicieron para su esposa, vamos, lo que le hicieron a Beth Phoenix. Mira, mami, la ahora sin ganadora de la pensar. batalla real. Mira, mami. Mami no se Buen queda balde. como una. Estuvo más de una hora en la batalla. Phoenix, cuidado, lanza también para Rhea Ripley. Dios mío, la vuelve a partir por la mitad. Dios mío, pero es que esta gente no se va a quedar tranquila nunca. A Rhea Ripley le espera un camino muy difícil a WrestleMania. Habrá retado a Charlotte Flair. Pero no se puede olvidar de la gramazona. Directamente al pecho con buenos pisotones. Lo prepara. Lo está apuntando. Lo está apuntando el príncipe Finn Balor. Solo. Y clásico con torpedos en el esquinero. Cole Rhodes ha caído. La pesadilla americana. Con un coup de gras. ¿Qué pasa? Que mi problema es contigo también, dice. Que nunca pudo perdonarle. Nunca pudo perdonarle que le quitara su puesto en el día del juicio. No. El cruce de caminos. ¡Oh, lo logra! Lo conecta en el centro del cuadrilátero. Quiere repetir la dosis para asegurarse que el daño está hecho. ¿2? ¿Qué? ¿Dos? Es una triple. ¡Y 3! ¡Dios mío! Puede ser todo. Va a ser todo. 1, 2 y 3. 3 para la victoria de Cody Rhodes.